Tele.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, volar, tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Estamos de regreso aquí en Lizzy Te Responde con un tema que es muy fuerte, es muy doloroso. Digo, para algunas personas acaba siendo un alivio, pero sin duda es un tema del que necesitamos aprender. Y por supuesto que asesorarnos de las mejores personas. Y qué mejor que Fernando Reyes, el licenciado Fernando Reyes, que nos acompaña el día de hoy para resolver todas estas dudas que surgen. Han llegado muchas preguntas por parte del público. Entonces quiero darle la bienvenida aquí a Lizzy Te Responde al licenciado Fernando Reyes. Fer, qué gusto tenerte aquí en Gracias, este espacio. Lizzy, por invitarme a tu programa, a este espacio maravilloso de ayuda hacia la mujer y donde espero podamos asesorarlas completamente para que ellas estén un poco más enteradas de las nuevas disposiciones del divorcio. No, hombre, qué importante, mujeres y hombres, Fer, porque la Sí. plataforma de retos femeninos, que déjenme presumirles que son más de 1,5 millones, pues hay muchas mujeres y muchos hombres, pues que a lo mejor ellos están viviendo por una experiencia de divorcio, o a lo mejor sus hijos o hijas, o familiares, amigos. Entonces, tener este espacio para que puedas resolver las dudas, pues es una bendición. Así que gracias por acompañarnos, Fer. De hecho, ya han llegado varias preguntas y quiero compartirlas contigo para dar respuesta a todas Con estas mucho gusto. dudas. Hay una pregunta de Ana. Ana tiene 46 años. Gracias, Ana, por tu confianza. Ana dice, si no me casé, pero llevo varios años viviendo en unión libre, ¿generé derechos ante la ley? Ese es un tema como de mucho cuestionamiento, ¿no? Porque la gente piensa que se tiene que casar para tener como ciertos derechos. ¿Qué pasa con esto del concubinato? Sí, así es. Existe la figura legal del concubinato, que es cuando no te casas jurídicamente, no vas ante el registro civil a casarte, pero vives en unión libre durante varios años, incluso hasta tienes hijos, te vives con tu pareja de alguna manera similando un matrimonio, adquieres derechos hereditarios, adquieres derechos ante el Seguro Social. Incluso ahora las parejas del mismo sexo, aunque no se casen y vivan en concubinato, adquieren todos y cada uno de los derechos que ampara la ley bajo el matrimonio. O sea, sería lo mismo, entre comillas, legalmente hablando, vivir cierta cantidad de años con una persona que estar casado con esa persona. Tienes que cumplir ciertos requisitos. La primera es de que vivir cierta cantidad de años, que son 3 o más años juntos. 3 o más. Segundo, Okay. los dos estar en aptitud de poderse casar, o sea, ser libres jurídicamente, porque si encuentras que son casados y se fueron a vivir juntos en un amaciato, pues ya no reúnes las características del concubinato. Entonces tienes que reunir esos dos requisitos y que vivas conjuntamente habitando el mismo domicilio, que la gente te reconozca. ¿Para qué? Para que si por algún motivo uno de la pareja fallece, puedas tú iniciar y que te declaren como concubina. Ok, y Sí. tener derecho Y tener a derechos hereditarios de seguridad social y patrimoniales. Ah, buenísimo. Así es. Ana, ahí está la pregunta y la respuesta del licenciado Fernando Reyes. Llega otra pregunta de Javier. Javier tiene 30 años y te pregunta, Fer, si mi pareja es violenta, drogadicta o da malos ejemplos, ¿puedo quitarle la patria potestad de los niños? Sí, claro que sí. Pero lo primero que tiene que hacer una mujer u hombre, porque puede suceder al revés Sí, también, por supuesto. es menos, los casos generalmente suceden en las mujeres, es que si una mujer detecta violencia física o mental en su matrimonio, absolutamente tiene que dirigirse inmediatamente al CAVI, que es el Centro de Atención de Violencia Intrafamiliar. Cada procuraduría estatal tiene una oficina de defensa ante estos abusos. Si no es el CAVI, puede ser el DIF, pero tiene que acudir ante la autoridad a denunciar, y esa denuncia te puede servir más adelante en el juicio de pérdida de patria potestad. Okay. No puedes tú llegar a un juicio, es que él me violó o me gritó y me pegó.
si no tienes unas pruebas. Acudes al CABI para que el CABI en ese momento investigue, lo mande citar o lo detenga, le inicie una averiguación y con esa averiguación ya sea tu base para tu juicio de pérdida de patria potestad. Pero ¿sabes lo que pasa, Fer? También me ha tocado hablar con muchas mujeres, hombres, que no le tienen mucha confianza a estas instituciones, que dicen que van y que pues a lo mejor dieron una lanita o les da como miedo ir y decir soy víctima de violencia o están lastimando a mis hijos o esta persona está llegando tomada y drogada a la casa. O sea, ¿cómo tener esta certeza de que estamos acudiendo al mejor lugar y que vamos a recibir esta ayuda, este apoyo, que finalmente queda como pues como una marca, ¿no? De en esta casa está sucediendo algo y pues no quiero seguir ni sufriendo ni que mis hijos sufran, ¿no? Sí, sigue existiendo que quizá la pareja puede ser poderoso económicamente o con influencias o con conocidos que le ayuden a de alguna manera a solventar ese trámite. Pero la mujer tiene la necesidad y la obligación, sobre todo por los hijos, de acudir y pedir ayuda. Y sobre todo salirse de ese domicilio conyugal, del hogar conyugal donde está siendo maltratada física o verbalmente, salirse y ya desde afuera iniciar el tipo de juicio que necesitas. Puede ser un juicio de divorcio, puede ser un juicio de pensión alimenticia, puede ser un juicio de pérdida de patria potestad, pero tú tienes que estar a salvo. O sea, salirte de ese domicilio de violencia y ya afuera inicias las acciones legales correspondientes. No tienes por qué quedarte, aunque sea la casa que los dos están pagando, aunque esté hipotecada, aunque esté el préstamo. No hay motivo ni excusa para que estés en un hogar donde estás siendo violentada. No, y además, como lo hemos platicado tantos años en Retos Femeninos, y te consta, digo, esta campaña muy fuerte que hemos hecho de ya basta contra la violencia, es que le da mucho miedo a las mujeres violentadas. Entran como en un estado de, es que si se entera que le dije a mi mamá, me va a pegar más duro, o si se entera que fui y lo acusé, pues me va a matar. Entonces hay mujeres que viven con mucho temor, Fernando. Claro, ¿no? Y sobre todo la amenaza de hace tiempo que le decía el hombre a la mujer, voy a ir a denunciarte por abandono de hogar y como me estás abandonando te voy a quitar a mis hijos. No es cierto, ya no existe eso, ya que no se dejen influenciar por la amenaza del te voy a denunciar por abandono de hogar. No pasa nada, si no quieres estar casada no tienes por qué estarlo. Ya el legislador quitó de la ley las causales de divorcio, ya no tienes que demostrar que te pegaba, que te es infiel, que era un mal esposo, un mal papá. Ya con el simple hecho de manifestar que no deseas estar casada, es con eso suficiente para que el matrimonio no siga adelante. Otra amenaza que es muy común y que yo le he escuchado muchísimo de todas las amigas de Retos Femeninos es, te voy a quitar a los hijos. Esa amenaza, Fernando, es súper común. Si tú dices que yo te pego, si tú dices que yo te grito, si tú dices que yo llego borracho, te voy a quitar a los hijos. Legalmente el único que podría retirarle la patria potestad a alguien es un juez familiar y después de un juicio previo. O sea, un papá no puede quitarle a sus hijos y evitar que él los vea, porque entonces está incurriendo en un ilícito. Ella tiene las autoridades de su lado para acudir y que la defiendan. El Ministerio Público es el abogado de la mujer o del hombre que está siendo maltratado. Que también existe. Claro, también, y de los pequeños también, por supuesto. Claro. Entonces tienes que acudir a las autoridades, tienes que confiar en ellas y pedir ayuda. Yo considero que el licenciado Fernando Reyes tiene toda la razón. Ya hemos platicado este tema muchas veces porque nos preocupa muchísimo el tema de la violencia intrafamiliar. Ya basta de violencia intrafamiliar. Tienes que romper el silencio, tienes que buscar ayuda. Ya no creas esas amenazas de, si tú le dices, no. Hay apoyos, hay ayudas, hay órdenes de restricción. Por Fernando. supuesto, si tú demuestras violencia físico, mental, demuestras malos tratos, demuestras que es drogadicto, demuestras una serie de situaciones nefastas para la familia, el juez te puede autorizar una restricción a que no se te acerque a 100 metros a la redonda. Y si él se te acerca, en ese momento lo denuncias o lo acusas y se va a la cárcel, Así por que supuesto. ya no tenemos por qué permitir hombres y mujeres violencia por parte de nadie. Nunca la debemos de haber permitido, pero sin duda el miedo
hace que la gente se paralice. No te paralices y busca ayuda. Lo que yo siempre le digo a mis clientes cuando van a visitarme es, si él te pega una vez es su culpa, pero si te pega 2 veces es culpa tuya, porque permitiste la primera. Wow, qué frase tan fuerte y qué cierta. Tenemos una pregunta de Anet. Anet tiene 36 años. Gracias por sus preguntas, por su confianza y que tengan este espacio sabiendo que es para ayudarlas, para acompañarlos, para que tengan la respuesta a todo lo que necesitan. Anet, mi esposo y yo ya decidimos que nos vamos a divorciar. ¿Cómo debemos darle la noticia a nuestros hijos de 7 y 10 años? Bueno, pues yo empiezo contestando esta pregunta. Tengo un libro que habla sobre esto, cómo cuidar a los hijos en un proceso de divorcio. Es muy importante que, de preferencia, porque a veces no sucede, que ambos papás se sienten con los hijos y que les digan, mamá y yo tenemos problemas, no nos llevamos bien, hemos decidido divorciarnos, pero quiero que ustedes sepan que los amamos, que tu mamá te ama, que yo te amo. De preferencia tratar de causar la menos cantidad de cambios en la vida del hijo. Si se puede quedar en la misma escuela, si se puede quedar en la misma casa, eso es lo idóneo. Pero más que nada hacerles saber que ellos no son culpables de la decisión del divorcio. No hablar mal de la pareja porque tú finalmente decidiste escogerla o escogerlo. Entonces, sí te invito a que aunque tengas mucho coraje y mucho dolor, entiendas que siempre va a ser o su mamá o su papá y que va a necesitar esta mamá o papá, al menos que esta mamá o papá pues tenga un trastorno psiquiátrico importante, tenga una adicción terrible, donde esté poniendo en peligro la vida de tus hijos. Pero si ese no es, y es coraje porque te pintó el cuerno, o es coraje porque no te quiere hacer caso, o es coraje porque no le transmitas este coraje a tus hijos, porque su mamá es su papá y lo van a necesitar el resto de la vida. Así que regresamos en un momentito más a Lizzy Te Responde. Aquí te esperamos para que sigas mandando tus preguntas, tus dudas acerca del tema de divorcio. Nos acompaña el licenciado Fernando Reyes y estamos encantados de la vida de poder tener este espacio para ti. Regresamos. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Si ves la vida que se va y tú mirándola pasar con tu dolor, tus alas no pueden volar, basta ya. Sigues ahogándote en silencio, amor, solo mirando que tus sueños se desvanecen y que no puedes luchar.
Queridos amigos, amigas, bienvenidos a Retos Femeninos, martes de autonomía femenina con sentido. Y bueno, una de las cosas que nos pegan mucho a las mujeres autónomas es pasar por un reto de salud. Cuando enfermamos, de repente decimos, ¿dónde está nuestra autonomía? Sobre todo cuando tenemos una enfermedad de estas delicadas, de estas fuertes o de estas degenerativas o crónicas o que no sabemos cuál va a ser el desenlace y que nos sentimos muy miedosas. Entonces decimos, ¿dónde está nuestra autonomía? Aquello que nos creíamos como poseedoras, como dueñas de nuestras decisiones, como protagonistas de nuestras vidas y de repente nos vemos que dependemos de todo mundo. Por ejemplo, como en el cáncer de mama, que desgraciadamente la cifra de mujeres que enferman de esto está creciendo impresionantemente. Y las mujeres dicen, híjole, ahora no puedo controlar nada. Me estoy dando cuenta que no puedo controlar nada. El diagnóstico, los tratamientos, mis horas, ¿verdad? Mis tiempos. Tengo que descuidar el trabajo, la casa, la familia, no puedo disponer como yo quisiera. Y entonces nos vamos metiendo como en esta dinámica mental de, híjole, ahora mi autonomía, ¿dónde está? ¿Dónde se fue? ¿Quién soy yo? ¿Qué va a ser de mí? Nos entran muchos miedos, en fin. Cuando la mujer autónoma pasa por un reto de salud, es nuestro tema de hoy. Y les quiero presentar a estas dos mujeres valientes que han pasado por este proceso de enfermedad, de tener este reto de salud. Una de ellas, bueno, pues lo ha trascendido de forma maravillosa, ayudando a otras mujeres, escribiendo libros en relación al tema, haciendo sus grupos, en fin, yo le quiero dar la más cordial bienvenida a Consuelo Austin. ¿Cómo estás, Consuelo? Muy bien, mi Julieta, muchas gracias por invitarme. Qué gusto que estés aquí. Ah, es un honor. Y que después de, bueno, yo todavía te vi con tu manga, que todavía la traes. Eso que no se acaba, ¿eh? No. Porque tu último tratamiento, ¿cuándo fue? No, ya voy a cumplir 19 años. 19 años. Bueno, yo la conocí cuando bien. Todavía acababa de salir, todavía no aparecía esto de la remisión, que después de 5 años que estás limpia, que ya no tienes una metástasis, que ya no tienes actividad tumoral, pues entonces ya te pueden dar ahora sí de alta. Les quiero presentar también a Zaida Villalobos. Ella está pasando por este proceso, es psicoterapeuta. La conocí como paciente de FUCAM en uno de los eventos que organizamos de Mujeres de Alto Impacto hace poquito. Muchas gracias. Tuve ese gusto enorme, Zaida, y bueno, de platicar con ella y decir, bueno, yo soy psicoterapeuta, también estoy pasando por esto, porque bueno, como que llega de repente, ¿verdad? La enfermedad y no sabes por dónde, porque mucha gente dice, no, es que porque no tienes bien balanceadas tus emociones y que la culpa y que el sentimiento y que quién sabe qué. Y no, pues en tu caso sí estás balanceada de todo, pero pues viene la enfermedad, de repente te cae. Sí, pues de antemano pues uno piensa que no va a pasar, ¿no? Siempre, todo el mundo estamos en esa espera y en esa manera de pensar porque es la más cómoda, de que nosotros vamos a estar bien, de que no va a pasar nada y de prepararnos y de estar siempre tratando de estar bien emocionalmente, psicológicamente, mentalmente. Y cuando de repente te dan la noticia, pues sí, te mueve, te paraliza, nos da mucho miedo y pasamos por las situaciones que debemos de pasar que durante un buen tiempo, que es el tratamiento. Todavía yo sigo en tratamiento, ya pasé las quimios, que fueron 16. Wow. Y sí, fue difícil, no fue fácil. El problema aquí es de que, por ejemplo, nosotros cuando pasamos por ese tratamiento o pasamos por esa parte difícil, lo importante es no quedarnos ahí estancadas, sino salir adelante, salir avante. ¿Qué te tienes que decir? ¿Qué se tiene que decir una mujer autónoma? Cuando para muchas mujeres la autonomía es como no depender de nadie. Y cuando de repente te ves inmersa en toda esta serie de cosas que te van pasando, te das cuenta que no tienes el control de nada. Entonces, no somos nada. Entonces, la autonomía aquí con ustedes, yo aprendo que no significa no depender de nadie, Consuelo. Entonces, ¿tú sentiste que en algún momento, cuando tuviste que pasar por todo este proceso, perdiste tu autonomía?
Lo que pasa es que estamos acostumbrados siempre como ser la mamá, la esposa, ajá, y de repente al revés. Yo siento que en mi caso fue al revés y yo. O sea, como les digo, es un madrazo ubicativo que llega y hace cuenta que tu vida la agarra como un papel, la rompe y todavía se digna a tirarla, ¿no? Y ahí vamos recogiendo pedacito por pedacito por pedacito. ¿Para qué? Pues para ir reconstruyendo nuestra vida. Entonces, ¿qué hacemos? Pues es como un rompecabezas, ¿no? Dices, esta pieza ya no me sirve. Quedó grande, quedó chica. Esta pieza, pues, embona perfecto. Y empieza a reconstruir tu vida de esa manera, ¿no? Una manera maravillosa. Y en mi caso, retomé mi vida. Porque siempre fuiste en función de... Para ti, este proceso del reto de salud te sirvió para ubicarte y para tomar, ahora sí que la rienda de tu vida en tus manos. Es al revés. Mucha gente llega sintiéndose muy autónoma y de repente se da cuenta que no lo es tanto. Por eso creemos que autonomía no es independencia. No es que yo no necesito de nadie. No es que yo me valgo por mí sola, soy autosuficiente económicamente, a mí no me interesa nada más que yo vaya adelante, crezca. Y eso realmente tampoco es la autonomía. Claro. La autonomía, como hemos dicho en estos programas, es algo más. Es como tener el autogobierno, ser soberana, pero de tus propios sentimientos, emociones, decisiones, saber en dónde estás parada, hacia dónde quieres ir. ¿No? Sí. Exacto. Son tuyas. Y de eso justamente también quiero hablar. ¿Qué pasa cuando estás enferma y de repente otros empiezan a tomar decisiones por ti? ¿Por qué? Porque no sé si a ti te preguntaron cuántas quimioterapias querías o te dijeron, esta es la lista de las quimioterapias. ¿Quieres sobrevivir? Sí. Bueno, pues entonces échese. Sí, bueno, de antemano siempre lo que más te impacta es el diagnóstico porque es el primero. Después, el proceso de tomar decisiones a tiempo. ¿En qué sentido? Cuando sabes que te van a poner quimios y que se te va a caer el cabello, en mi persona, o sea, como decisión propia, familiar también, fue de que yo me cortara el cabello. O sea, yo me lo corté. Antes de la primera quimio. Antes de la primera quimio. Antes de que se te cayera un pelo. Sí, no se me cayó. Exacto, es como les No le digo. diste tiempo. Sí, tuve que agarrar esa parte. Yo tengo una amiga que es médico ella y me dijo, Zaida, es un momento muy importante, es un momento muy fuerte y vas a tener que venir y buscar desde las entrañas toda esa fuerza y toda esa fortaleza que tú siempre has tenido. A pesar de que no me conoce, creo que se refleja el carácter de uno en su forma de ser. Y yo, en la parte espiritual, siempre me ha inclinado en la parte espiritual a pesar de la carrera de psicología, pero a mí me gustó mucho acercarme y adentrarme, se puede decir, en esa parte espiritual, aprovechar este proceso como un espacio y un contacto y una comunión con Dios, ¿no? También. Como un camino. Un retiro espiritual. Sí, como un retiro espiritual. Como un retiro espiritual, ¿Sí? La enfermedad del Sí. cáncer como un retiro espiritual. Un tiempo Oye, pero con los Dios. retiros espirituales duran 3 días. Y eso, Sí. ¿Cuánto padeciste tú, Consuelo? ¿Cuánto tiempo estuviste con esto de que saldré adelante, no saldré adelante con la Pues zozobra fíjate de que qué va a pasar? Yo, como ya la vivía con Mónica, mi hermana, que duró 10 años y murió, cuando me tocó a mí, luego mi papá, una semana antes que a mí, a Lili, mi hermana, entonces que los tres ya están allá arriba cuidándome, yo dije, no sé cómo le va a hacer, pero tú me sacas de esta. Y me entregué al 100. Y yo voy a ser diferente. Yo no me voy a morir como mi hermana. Yo voy a ser diferente porque tengo algo, tengo una misión y tengo mucho por vivir, por mis hijos, por mi marido. ¿Qué edad tenían tus hijos? Y ese ya tengo entonces? nietos. Sí, ya tienes, ya te vi en tus fotos divinas. Tenía con tus 41. chiquitas. Tenías 41. ¿Hijos de veintitantos o, No, o 17, adolescentes? 15. ¿Y qué dijiste? No, yo no me puedo morir. Yo no, y si les dicen, ay, porque típico que la gente, ¿no? Sí. Ay, tu mamá, no, mi abuelita se murió de cáncer. Y digo, no, si ustedes les dicen o escuchan o una película,
Mi mamá es diferente, mi mamá está sana, mi mamá está curada. Y lo vamos a manejar de esa manera. Claro. Porque nos vamos a morir el día que nos tengamos que morir, mejor vamos a vivir. Exacto. Claro, claro. ¿No? ¿Se ve diferente la vida después de un proceso tan importante? Seguramente quiero que nos cuenten de esto después de unos mensajes. Y eso refuerza tu autonomía, porque ahí es donde tú decides. Pueden no decidir lo de las quimios, pueden no decidir cuál va a ser el tratamiento médico, pueden no decidir sobre tu vida, porque te dicen, usted tiene que estar mañana a las 7 de la mañana, y al día siguiente a las 5, y al día siguiente la prueba de laboratorio a las 6 de la mañana y tal. O sea, pones tu vida en manos de otros, con quienes tienes fe. Pero bueno, vamos a seguir hablando con estas dos mujeres bien valientes, Consuelo y Zaida, justamente de este tema, la mujer autónoma ante un reto de salud. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Es que yo no puedo ahorrar. ¿No estás viendo que no me alcanza el dinero? ¿No estás viendo que no tengo dinero ni siquiera para comprarme zapatos? Chicas, mujeres, señoras, señoritas que me estás escuchando, eso es algo que escucho todos los días. Y te voy a dar un ejemplo muy claro que tú puedes realizar el día de hoy que vayas al supermercado. Ve donde están las marcas propias de las tiendas. Escoge un rollo de papel, de ese papel con el que limpias el huevo de la cocina, ve por un rollo de ese papel. Ve también por una fibra, con esa con la que lavas los trastes, ve por una y escoge la de la marca de la tienda. Y después vas a ir por 1 litro de limpiador de eucalipto, de lavanda, del olor que tú quieras, y también lo vas a poner en tu carrito. Ahora vas a escoger lo mismo, pero de las marcas que tú quieras. Ve a la caja y por favor paga en una cuenta por separado los productos de la cuenta de la marca propia y en otra cuenta vas a pagar los otros productos y compara. Yo acabo de hacer ese ejercicio con mis alumnas y del lado izquierdo nos salieron 140 pesos y del lado derecho nos salieron 63. ¿Qué te parecería si tú, cada vez que vas a comprar, hicieras ese ejercicio? Y no me vayas a decir, no, Beatriz, a mí no me pongas a hacer eso, yo nada más meto en mi carrito y no me importa. La pregunta que te voy a hacer es esta. Tú, al día de hoy, ¿ya tienes la cantidad de dinero ahorrada y el patrimonio suficiente para vivir tranquila y segura en tu vejez? Si la pregunta es no, créeme, ahorra ese dinero a partir de hoy. No es lo importante lo que es el día de hoy, sino lo que ese dinero se puede convertir a largo plazo. No queremos formar parte de la estadística de 2/3 de adulto mayor en extrema pobreza somos mujeres. Así es que, chicas, tenemos que ponernos a trabajar a partir de hoy y te aseguro que así tú sí tienes dinero para empezar a ahorrar, ¿cierto? Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Hoy vuelvo a tener la misma invitada de la vez pasada porque nos quedamos como muy cortos en la información con Graciela Montemayor, que nos va a hablar de qué es esto de la música con los 5 sentidos, vivir la música con los 5 sentidos. ¿Qué es este sistema que tiene algo que se llama melorritmia? ¿De qué se trata una melorritmia? ¿De qué nos habla? Creo que muchas de las cosas que nos suceden es que intuitivamente sentimos pero no ponemos nombre y a veces cuando alguien muy experto nos platica de qué se trata, todo se nos acomoda. ¿De qué les voy a hablar? Pues a propósito quiero hablar de la música. ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Qué hace la música en nosotros? La verdad, en lo personal, no puedo comprender mi vida sin música. La música te mueve emociones, te genera sensaciones, te acerca, te reconecta con recuerdos de la infancia. A veces parece que esos recuerdos con la música también se conectan con los aromas, ¿no? Hay cosas que nos van identificando.
ritmos que te mueven. Ojo, no todo es música. Nuestra primera conexión con la música fue en el vientre de nuestra madre, que fue el corazón, el latido. Creo que es un sonido primordial. En este universo donde vivimos, en este que escogimos, en este planeta, hay leyes universales que dicen que todo tiene vibración, un ritmo y todo se mueve. Y ciertamente, si nos observamos, autoobservamos, el ritmo de nuestro corazón, el ritmo de nuestra voz, el sonido, nuestra forma de caminar, fuerte, lento, de puntitas. O sea, tenemos un formato de ritmo y vibración que nos hace ser las personas que somos. La música que nos acompaña desde el canto de mamá cuando estamos en su barriga, sus cantos, sus palabras, esa vibración se queda con nosotros y vamos creciendo y nos van inundando otros tipos de movimientos, otro tipo de música. Pero lo que quiero llegar hoy es que la música nos identifica de tal manera, mueve tanto el mundo emocional, que si tú has estado de viaje fuera de México y escuchas un ta-ra-ta-ta, ta-ta, ta-ta-ta-ta, automáticamente te entra esta fase nacionalista, México. O sea, hay algo que nos jala, nos identifica, porque la música nos une de tantas maneras. Creo que hoy por hoy, ¿no? Hay grandes descubrimientos acerca de la música. Me acuerdo, bueno, fundamentalmente este libro de El efecto Mozart de Don Campbell vino a mover el formato acerca de la música. Es un libro que les recomiendo que lean. Hoy en un ratito que hablemos con Graciela, nos tendrá otros libros que proponer. Pero, ¿por qué la música? ¿Por qué el sonido? Viene el señor Emoto, este japonés maravilloso, que nos habla de cómo la vibración, el sonido, afecta el agua. Y puede constatarlo en fotos de lo que le pasa a un agua que está trabajando con una música clásica, a una que está con una voz que odia, un heavy metal. O sea, aquí todo se va enganchando como una demostración de cómo nos afecta el sonido. El sonido de una voz, el sonido de la música. Se ha descubierto científicamente hoy por hoy, y por eso ya la musicoterapia es una terapia reconocida, que por ejemplo en hospitales se comprobó que a un número de prueba de gente que estaba en terapia intensiva, media hora de música clásica equivalía a media pastilla de Valium. Quiere decir, hay algo que pasa en el cuerpo con la música. Un bebé prematuro, por ejemplo, se demostró que si le ponían los sonidos del vientre materno, en vez de estar 16 semanas en la incubadora, se acortaba a 11 semanas. Han venido estas personas maravillosas que en la búsqueda de encontrar respuestas, que este es el doctor Tomatis, un francés, que encuentra que a través de la música de Mozart, cantos gregorianos y un sonido que va al oído temporal, se puede ayudar. Primero a personas que tienen autismo, con síndrome Down, a alguien que quiere aprender un nuevo idioma, que si se conecta en este oído temporal, el cerebro encuentra el mecanismo para llegar ahí. Cuando hemos andado, por ejemplo, en la música como nos mueve en todo término, hablábamos en el programa pasado, la gente muy sensible, pues la manera como lo saca es moviéndose, y a lo mejor danza, a lo mejor encuentra un ritmo que le trae como mucho más centro. Todos nosotros, ante una música que te mueve, ¿no? Y yo siento que hoy tenemos tanto potencial para hacer una playlist, así una lista de tus canciones favoritas, porque mueve nuestros estados de ánimo. Nos suben, nos bajan. Una música que te pone triste y es ahí el recordatorio del amor abandonado y te deprimes.
Y nos da por ahí a veces, como que sufrir de más, vuelvo a poner todas esas canciones que me recuerdan al que se fue. Sí, la música evoca, nos da, nos llena, nos baja, nos sube. Entonces, ¿no será importante que sepamos diferenciar la música que queremos escuchar? Fíjense que otro de las cosas maravillosas que se descubren con esto de la música es que la gente con Alzheimer, ¿no? A alguien se le ocurre que con unos audífonos, poniéndole la música que escuchaban cuando eran jóvenes, los regresa. Hay un documental que les mega recomiendo en Netflix que se llama Live Inside, que vale toda la pena, Alive Inside, al revés, Alive Inside, que lo recuperan a las personas, se acuerdan de las letras, las cantan, reconectan con la vida a través de la música. Imagínense si no es importante para nosotros saber conectarnos con la música que nos da para arriba, en el valor que tiene como seres humanos, y que yo creo que quien hace música está conectado con, yo siento que con los ángeles, porque esa inspiración, un Beethoven, ¿no? Que no escuchaba, lograr una quinta sinfonía y ver a todas estas, sobre todo los clásicos, ¿no? Que hoy por hoy se ha demostrado que la música clásica tiene un efecto que aplica en el cuerpo humano de muchísimas maneras. Cada vez que nosotros decidimos escuchar, también escuchamos letras. Y hay letras que determinan también cosas que nos dan para abajo. ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Con qué letras? Hoy por hoy, sin hacer un juicio, hay letras que son terribles, que hablan, deterioran la parte del ser humano, menosprecian un poco la parte femenina, ¿no? Hay músicas que no nos ayudan, nos atoran. Vuelvo a preguntarte, ¿cuál es la música que más escuchas? Porque también determina muchas cosas de lo que te están pasando. ¿Cuál repites? ¿Qué letra repites una y otra vez, una y otra vez? ¿Te gusta tanto la melodía que estás haciendo un decreto de lo que estás a lo mejor no queriendo? Y este constante hace una verdad para ti. Mi pregunta, ¿no será importante que a los niños les demos esta educación musical desde que están en el vientre materno y que vayan creciendo con este oído que pueda discriminar? Porque ahora que platiquemos con Graciela Montemayor acerca de estas personas altamente sensibles que vimos en el programa pasado, que nos diga qué pasa cuando un niñito es altamente sensible y está sometido a una música que lo rebasa. ¿Qué nos pasa? Imagínense un bebé con una música, o que lo llevan a los centros comerciales o lo llevan a los gritos sombrerazos. ¿Qué nos pasa? ¿Cómo nos afecta? ¿De qué manera a nivel emocional nos cierra o nos abre? Cada vez me doy cuenta que la música, por ejemplo, un mantra que repites, que te calma, una palabra que aquieta la mente, también te da centro. Y hoy la invitación, como siempre, es reencuéntrate con lo que a ti te hace feliz, con lo que te da para arriba, lo que te hace reconectar con esta energía más grande, la que venimos todos a volver a sentir en todos los sentidos y en todo el cuerpo, en tu mente, en tus emociones, en tu cuerpo físico, que te enchine la piel, que te levante, que te haga vibrar, que te haga sentir que la vida tiene un valor sin igual. Sí creo que lo que nos ha unido como humanidad desde que inició esta humanidad ha sido el sonido. Las tribus se reunían, hacían sonido, danzaban. Quiere decir que algo nos conecta. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y en breve estamos con Graciela Montemayor para hablar de la música. No te vayas. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo.
Hace algunos años ella participaba en el evento del Día Internacional de la Mujer en el Auditorio Nacional, que Retos Femeninos pues ha organizado desde el 2007, y acababa de fallecer su papá. Y aún así, la fortaleza de Mariel era impactante. Platícanos, mi Mariel, esos momentos tan difíciles que la vida te ha puesto, ¿cómo le has hecho para no perder la fuerza, para no perder ese espíritu ganador que tienes, que es como yo lo llamaría? A mí me dices, Mariel, yo me acuerdo de tantos pasajes de tu vida y de veras me pongo chinita. Sí. Porque ojalá que muchas tuviéramos tu fortaleza y esa mente que nunca se ha dejado derrotar. ¿Sabes qué? Que tocas puntos bien vulnerables, ¿no? Y en mi vida ha sido complejo en ese sentido. Y te puedo decir que la muerte de mi papá fue de muchísimo impacto. Yo lo recuerdo. Y fue de mucho impacto porque no era una muerte esperada, ¿no? De alguna manera, pues nadie espera esa situación. Pero además, el momento, el lugar en el que fue, cómo se dieron las cosas. Mi hijo de 11 años, pues fue, digamos, la persona con quien tuvo sus últimos momentos. Mi papá, de un accidente donde mi papá y mi mamá se caen de 7 metros de altura. Mi mamá cae en unas plantas y mi papá cae en el cemento, y quien está con ellos es mi hijo de 11 años. Sí. Mientras yo estoy participando en una prueba de triatlón, mientras Andrea, mi hija, está con su papá en el torneo de fútbol, pues donde están compartiendo, y ahí nos cambia la vida a todos, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente que voy terminando la etapa de la bicicleta en el triatlón y llego, digamos, a la zona donde hay que dejar las bicis para continuar en la etapa de carrera, y veo a mi hijo. ¿Y sabes lo que pensé? Ya llegó mi hijo, porque ahora le toca a él hacer el triatlón. Y de repente estoy viendo que me grita, mamá, corre. Y yo, ¿corro a dónde? Alguien me quita la bicicleta, voy corriendo como loca. Y ¿sabes qué? Tengo esta escena grabada en mi mente, de decir, mamá, corre. Y yo decía, ¿qué pasa? Y me dijo, hubo un accidente y mis abuelos están en el hospital. Oh, bueno. Y cuando yo llego corriendo, abrazo a Lalo y digo, explícame qué pasó, mamá, corre. Y cuando llego al hospital, mi papá pues básicamente ya no está con vida, mi mamá está con vida, y se acerca y me abraza, y yo le empujo. Y le empujo y le digo, no quiero estar aquí porque quiero estar con mi papá. Y me tiro al suelo y lloro no sé cuánto tiempo. Y llega un punto en que digo, es algo muy difícil, pero está mi mamá de un lado, está mi hijo del otro lado. Y entonces me levanto del suelo y abrazo a mi mamá, y ese abrazo me devolvió la vida, a mí también. Y digamos que es el último momento en que abrazo a mi papá y a mi mamá juntos, mi papá ya no con vida. Y cuando salgo de esa intimidad, de esa sala de emergencias, de este pequeño lugar, y veo a mi hijo llorando, me doy cuenta que la vida sigue, Silvia. Y no te puedes quedar en el fango de la tristeza, de la depresión. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que nos necesitan. Y a veces pensamos que no. Y a veces pensamos que es más importante y más relevante la tristeza, el momento difícil que estamos pasando nosotras. Y aquí al lado hay alguien que te está diciendo, te necesito. No, y además lo que es impactante es que te estaban acompañando. Y muchas personas también se culpan de todo. Y es un proceso muy natural. A mí, yo tuve durante mucho tiempo esa culpa, ¿no? Es que si mis papás no me hubieran acompañado a este evento deportivo, no hubiera pasado de forma distinta. Y la culpa es tremenda. Y yo creo que es algo que tenemos que aprender las mujeres a vivir sin culpa. Y es algo que ha sido una forma que ha prevalecido en el género femenino, el que muchas de las situaciones que suceden a nuestro alrededor es la culpa. Pero culpa incluso porque una la adopta. Claro, pero además ha sido como una enseñanza generacional. No porque haya sido enseñanza, sino como que la vamos pasando, ¿no? Y de repente hay mujeres que pareciera que trabajan de culpables. Es que mi hijo no acabó la carrera. Por mi culpa. No, es que mi esposo me dejó. Pues es por mi culpa. Es que yo no puedo seguir adelante. No. Aquí no hay culpas. Tenemos que aprender a vivir, por una parte, sin miedo. Tener muy claro cuáles son esas situaciones que nos pueden generar temor, angustia, ansiedad, miedo. Pero tenerlas muy racionalizadas. No dejar que ese miedo crezca y nos te destruya. Se sobreponga.
Y por otro lado, tener muy claro que no es culpa. Hay ciertas situaciones que de alguna manera tenemos cierta responsabilidad, pero hay otras que no. Y hay que saber tener muy claro que somos capaces, que tenemos la capacidad de seguir adelante, que tenemos la capacidad de levantarnos, de ser esa gota de agua, no nada más para nuestra vida, para la vida de otras personas. Si uno se queda en ese momento de angustia y de ansiedad, dejas de ser la gota de agua que permite que alguien más pueda crecer. Y fíjate, lo que estás diciendo es bien importante porque cuántas mujeres y también cuántos hombres han dejado a un lado la única vida que tienen, porque cuando te pones a pensar, solamente tengo una vida, se va volando, de mí depende al 100 cómo la quiero vivir, de mí depende al 100 si voy a dejar un poquito mejor este espacio que tuve la oportunidad de ocupar en el universo, y el poder tener esta fortaleza, yo creo que te da también mucha inteligencia emocional, mucha madurez emocional, el no dejarte llevar por estas emociones que, pues sí, todos pasamos por momentos muy drásticos. Muy difíciles. Y este no es el único que tú has pasado, Mariel. Y de verdad, cada vez te veo más grande. Hoy que llegaste, que vi, te digo, Mariel, te veo grandotota. Soy grandota físicamente. Pero Sí, va mucho más allá, va mucho más allá. Ahora el post que publicaste ya en retosfemeninos.com me sacó las lágrimas. Sí. Me sacó las lágrimas porque sí, todos pasamos por momentos muy difíciles. Mi mami acaba de fallecer y en vez de decir, ya no quiero nada, la pérdida de un padre es durísima. Tremendo. Yo decía que el día que mi papá se muriera, yo ya no quería vivir. Y bueno, ya son 17 años que nos dejó casi. Y es seguir echándole. Todos somos pasajeros, es seguir echándole ganas, ser tu mejor versión, meterle el corazón completo a todo lo que hacemos. Mira, te voy a contar 2 anécdotas, muy rápido, pero que tienen que ver con lo que estás comentando. Cuando Eduardo, mi esposo, le diagnostican una enfermedad, de alguna manera yo le digo, un diagnóstico no es una sentencia, y la vida cuenta cada segundo. Y en un proceso de una enfermedad complicada ganamos muchas batallas. Al final, como digo, perdimos la guerra. En términos como familia, ¿no? Se hundió el barco y se hundió el barco porque falleció Eduardo y entonces te cambia nuevamente todo el concepto que tienes de familia, de salir adelante, de continuar. Pero hay una cosa que yo le digo a Eduardo, y esto es algo muy íntimo y gracias que me permites compartirlo aquí, y lo comparto porque sé lo que significa Retos Femeninos, ¿no? Probablemente en otro foro no lo compartiría, pero en los últimos días de su vida, cuando de alguna manera estaba ya con una situación muy compleja de enfermedad, pues uno quiere que las personas descansen y se vayan en total paz. Y entonces, una de las cosas que yo le dije fue, allá arriba en el cielo hay una estrella que tiene tu nombre. Ve y alcánzala, es tuya. Y ahí vas a vivir por siempre. Y en nuestro corazón por siempre. Claro. Y eso mismo lo comparto hoy contigo porque es donde está tu mamá, esa estrella que tiene su nombre. Y por eso ese blog que escribí y que publiqué hace unos días termina de esta forma. Nuestra semilla fue sembrada en el cielo. Claro. Y por lo tanto nunca estaremos a la deriva. Y creo que eso es algo que nos tiene que llenar de mucha vida, de mucho entusiasmo, de mucha esperanza, de mucha fe, de mucho querer seguir adelante, porque no somos así como una semilla esparcida en el universo. De alguna manera, esa semilla de amor, esa semilla de fortaleza, y el legado que esa deja, semilla ¿no? está sembrada en el cielo. Hoy tiene el nombre de una estrella, de tu mamá, de mi papá, de tu papá, de mi esposo, pero eso significa mucha vida en términos de lo que podemos generar aquí, en este planeta Tierra. Entonces, yo creo que es eso, sabernos mucho más que vencedores en términos de que sí la vida tiene un fin, pero el tiempo que estemos aquí tenemos que generar entusiasmo, vida, crecimiento, fortaleza. Y si no lo tenemos para nosotros mismos, es difícil que lo podamos generar en otras personas. Así es. Y nuevamente, cuando Eduardo fallece, yo no quiero ir a trabajar, yo no quiero salir de mi casa, y yo no sé qué va a pasar con mi familia, y tengo 2 hijos adolescentes que digo, ¿qué va a pasar, no? Y estoy probablemente 2, 3 días, porque además coincide más o menos en esta fecha, el 29 de abril, y entonces viene el puente del 1 de mayo, y yo sé que ya va a terminar ese tiempo como de intimidad, de luto, y tengo que regresar a la vida.
y no lo quiero hacer. Y un día amanece, probablemente el día 1 o el día 2 de mayo, amanezco muy temprano y veo cómo sale el primer rayo de sol. Ese amanecer que está como entre todavía la penumbra, y se empieza a iluminar el cielo, empieza a tomar diferentes colores, empieza a ver un poco más de claridad, y de repente aparece, Silvia, y seguro lo has visto y seguro lo han visto las personas que nos están escuchando, aparece un primer rayito, ese rayito de sol, ¿no?, de luz. ¿Sabes qué me indicó? Que la vida sigue y hay que seguir adelante. Pues yo siempre he comentado que muchos días, al pasar, al salir corriendo, medio matándote en automático, ese sol y esa luz que se filtra por un árbol que está por mi casa, me recuerda que la vida es maravillosa. Exacto. Vamos a un corte y regresamos aquí con Mariel. Gracias. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Aztele.tv. Aztele.tv.